El mormonismo. Y Yeshua le contestó: el más grande de todos los mandamientos es: escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Marcos 12:29. Hermanos y hermanas, Shalom. Que la paz, la gracia y la bendición del Altísimo esté con todos ustedes. El día de hoy voy a iniciar con una serie de predicaciones exponiendo algunas sectas, algunos movimientos religiosos que se hacen llamar cristianos y que son movimientos totalmente paganos y en algunos casos, como lo veremos, totalmente satánicos. El objetivo de estas predicaciones, amados hermanos, no es juzgar al prójimo, ya que juzgar al prójimo está prohibido, Lucas 6:37, pero sí es denunciar el pecado, para que el pueblo de los redimidos, el pueblo Kadosh, el pueblo santo, no se deje engañar, no se deje arrastrar por doctrinas de demonios, sino se mantenga en la verdad que fue revelada una vez y para siempre a los santos. Primero les contaré brevemente la historia de este pseudo movimiento y después pasaré a exponer la verdad bíblica. El mormonismo. El 6 de abril de 1830 se organizó en Fayette, New York, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más comúnmente conocida como la Iglesia Mormona. El grupo se trasladó pronto a Kirtland, Ohio, no lejos de la actual Cleveland. Dirigida por José Smith, la comunidad se mudó luego a Jackson County, Missouri. La oposición que allí encontraron los llevó de nuevo a Illinois. Después que Smith moría a manos de una muchedumbre, la mayoría de los miembros de la comunidad mormona siguieron a Brigham Young, el nuevo líder, y se establecieron en lo que hoy es la ciudad de Lago Salado, en Utah, donde todavía tiene la iglesia su cuartel general. La ciudad de Independence, Missouri, es el cuartel general del mayor de los grupos que se han separado, la Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que cuenta con unos 200,000 miembros. La afiliación mundial de la Iglesia Mormona se aproxima hoy en día a los 4 millones. Más de 2/3 de los actuales residen en Estados Unidos. Templos mormones se encuentran no solo en Estados Unidos, sino en otros 4 países, entre ellos México. La Iglesia Mormona usa, además de la versión King James, versión del rey Jacobo, del rey Jaime, los siguientes libros que para ellos son sagrados: el Libro del Mormón, Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran Precio. Creen también que el presidente de la Iglesia, al que recibe el nombre de profeta, recibe revelaciones para la orientación de la Iglesia como conjunto. Al añadir así a la Biblia sus propios libros sagrados, los mormones se han colocado fuera del cristianismo histórico, que reconoce la Biblia y solo la Biblia como fuente definitiva de autoridad. El examen de las doctrinas de la Iglesia Mormona enseña que niegan la mayoría de las enseñanzas cardinales de la fe cristiana. El mormonismo rechaza la espiritualidad de Dios, es decir, el mormonismo rechaza que Dios es espíritu, tal y como lo dijo nuestro Salvador Yeshua en Juan 4:24, pues afirma que Dios Padre posee un cuerpo de carne y hueso, es decir, antes de ser Dios, Él fue creado por otro Dios, fue un ser humano,
se casó y evolucionó hasta ser un Dios. Enseña además que hay muchísimos dioses además del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos dioses se hallan en orden progresivo, algunos en una etapa más adelantada que otros. El mormonismo enseña también que los dioses fueron una vez hombres y que los hombres pueden transformarse en dioses. Si un hombre cumple fielmente los preceptos de la religión mormona, puede alcanzar la divinidad en la vida venidera. Uno de los primeros presidentes de la Iglesia mormona lo resume: tal como es el hombre, así fue Dios; tal como es Dios, puede llegar a ser el hombre. En cuanto a la doctrina del hombre, el mormonismo enseña la preexistencia. Todos los hombres existían como espíritus antes de venir a esta tierra. Esta vida preexistente fue un periodo de prueba. Quienes fueron menos fieles o menos valientes durante ese periodo nacen en esta tierra con piel negra. En la enseñanza mormona, además, la caída del hombre se considera una caída hacia arriba. De no haber comido Adán del fruto prohibido, no habría tenido hijos. Para el mormonismo, los hijos de Adán y Eva son consecuencia del pecado original, siendo que la Escritura enseña que los hijos son una bendición del Altísimo. Adán cayó para que el hombre pudiera existir y los hombres existen para que tengan gozo. Esto viene en el segundo libro de Nefi, capítulo 2, versículos del 22 al 25, libro del Mormón. Aunque en la enseñanza mormona a Cristo se le llama divino, su divinidad no es única, ya que es igual a la que el hombre puede alcanzar. La encarnación de Cristo tampoco es única, pues todos los dioses, después de existir como espíritus, vinieron a una tierra a recibir cuerpos antes de avanzar a la deidad. De Cristo se dice que expió nuestros pecados. Lo que esto significa, sin embargo, es que Cristo ganó para todos los hombres el derecho a resucitar de entre los muertos. Respecto a la salvación, la enseñanza mormona dice que la justificación por fe es una doctrina perniciosa que ha ejercido una influencia para mal. Uno se salva por fe en Cristo, además de fe en José Smith, pero especialmente mediante obras. Por las obras que uno haga en esta vida merece la salvación. Se dice que toda la iglesia cristiana fue apóstata hasta 1830, fecha en que fue restaurada bajo la dirección de José Smith. La iglesia mormona, por tanto, pretende ser la única iglesia verdadera. Se tiene el bautismo como absolutamente necesario para la salvación. Debe administrarse por inmersión. Aunque rechaza el bautismo de infantes, suele bautizarse a los niños cuando tienen 8 años de edad. La cena del Señor se administra semanalmente, aunque con agua en vez de vino. Los mormones creen en un milenio literal, durante el cual Cristo reinará sobre el mundo, desde 2 capitales, Jerusalén e Independence, Missouri. En el estado final, el diablo, sus ángeles y una pequeña porción de la raza humana irán al infierno, pero la mayoría de los seres humanos tendrán un lugar en uno de 3 reinos celestes: el celestial, el terrenal y el telestial. Pues bien, hermanos, después de haber escuchado esta breve historia, y es muy breve, del mormonismo, pasaré a tratar de explicar de forma veloz, porque esto es muy vasto, todos los errores. En primer lugar, repito lo que dije al principio: el mormonismo no es cristianismo. El mormonismo es paganismo con pantalla cristiana, con una embarradita de cristianismo. Los mormones son politeístas. Ellos creen en muchos dioses. En primer lugar, ellos tienen una trinidad totalmente deformada. Esta trinidad enseña que el Padre es un Dios, el Hijo es otro Dios y el Espíritu Santo es otro Dios. Ellos enseñan que el Padre no es Padre eterno, que el Padre tiene un cuerpo físico, está casado y tiene hijos.
y el Hijo tiene un cuerpo físico, solamente el Espíritu Santo no tiene cuerpo físico. Aquí ya hay una contradicción en sus doctrinas, porque dicen que para convertirse en Dios hay que tener un cuerpo físico. No explican cómo es que el Espíritu Santo, siendo un Dios, según ellos, no tiene cuerpo físico. Ahora bien, en Deuteronomio 6:4 y en Marcos 12:29 escuchamos el así conocido Shema. Y Yahshua le contestó: el más grande de todos los mandamientos es: escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Elohim, Dios, solamente es uno. Esto es lo que distingue a los verdaderos cristianos, a los verdaderos discípulos del Salvador, del paganismo. No importa que quieran colgarse el título de cristianos, si no aceptan que solamente hay un Dios y que Yahweh, que Dios es uno, son paganos. Son paganos. La fe que el Salvador enseñó, que es la fe que viene desde el Génesis, desde la antigua alianza, es que Dios, que Elohim, es uno. Los mormones creen en una infinidad de dioses. Otra cosa es que creen que los dioses evolucionan. Ellos dicen que Yeshua era un simple mortal y evolucionó hasta convertirse en un dios. Esto contradice las divinas escrituras, donde encontramos en Hebreos 13:8 que Yeshua es el mismo ayer, hoy y siempre. Ellos creen que para llegar a ser un dios uno debe casarse. Por tal motivo enseñan que Yeshua contrajo matrimonio con María Magdalena y que las bodas de Canaán son en realidad las bodas de Yeshua. Esto es blasfemo, sacrílego, pero es parte de la enseñanza mormona. Otro de los puntos es que los mormones enseñaron en un principio y practicaron abiertamente durante muchos años la poligamia, es decir, que un hombre puede tener varias esposas. José Smith tuvo varias esposas y murió asesinado a manos de una turba enfurecida por los escándalos que había cometido junto con su hermano. Actualmente el mormonismo no ha rechazado la poligamia. Simplemente por la ley civil se vio obligado a dejar de practicar la poligamia, pero eso no implica que la ha rechazado. Simple y sencillamente, como la ley civil se lo prohíbe, no puede ejercitarla, no puede llevarla a cabo. Sin embargo, podemos leer desde el libro del Génesis, pasando por todas las escrituras, que el hombre se unirá a su esposa, está en singular, una. En una ocasión, platicando con un elder, con un misionero mormón, me decía: ¿y por qué en antigua alianza Dios permitió que los hombres como el rey David y Salomón tuvieran varias esposas? Justamente por la dureza de su corazón. La Escritura nos enseña que el Padre Celestial fue educando a sus hijos y que la revelación plena se encuentra en la nueva alianza, donde el apóstol Pablo nos dice que así como Yeshua tiene una esposa, los seguidores del Salvador debemos tener solamente una esposa. De ahí que el obispo, el pastor, el diácono, deben tener solamente una esposa, nada más. Yeshua usó pan y vino en la última cena. Los mormones usan pan Bimbo y agua. Esto contradice abiertamente las divinas escrituras
y contradice abiertamente el Libro del Mormón, ya que en el Libro del Mormón también se dice que Yeshua utilizó vino. ¿Por qué entonces utilizan agua? Utilizan agua porque el libro de Doctrinas y Convenios dice que está prohibido tomar vino. Es decir, para los mormones es más importante obedecer el libro de Doctrinas y Convenios que la Biblia o que el propio Libro del Mormón. Otra de las cuestiones, y es muy importante resaltar, es que nada de lo que ellos hacen tienen un verdadero valor espiritual. Ellos practican ritos ocultos, es decir, ritos ocultistas, ritos de iniciación, al estilo masónico, al estilo de las religiones paganas, de las religiones mistéricas, como el mitraísmo y otras. Ellos se bautizan por los muertos, ellos hacen un sinfín de prácticas supersticiosas. Tienen aspectos positivos, como casi cualquier grupo, ¿no? Ellos no fuman, tienen prohibido fumar, beber, tienen prohibido tomar el café. Lamentablemente, ellos, su concepción de Dios es una concepción totalmente deforme, aberrante. Aceptan un tipo de evolución de Dios, por lo tanto ya no es el verdadero Dios, no es el Dios de los hebreos, no es el Dios del cristianismo. Ellos no creen ni en el monoteísmo, no creen ni en la Trinidad, no creen ni en la unicidad, no creen en ningún principio que pudiese ser afín medianamente con las verdades de la revelación. Ellos creen descaradamente en el paganismo y así lo practican. Son politeístas, son polígamos, ellos le dan mucha importancia al diezmo, y se reúnen en capillas. Solamente existen algunos templos donde se practican los ritos secretos. El mormonismo es abiertamente contrario a las verdades de la Escritura. El mormonismo es, entre otras cosas, una expresión del ser humano por querer llegar a ser Dios. El mormonismo ofrece, según ellos, esta posibilidad. Eso me recuerda lo que Hasatán, le dijo a Eva en el jardín del Edén: no morirán si comen del fruto prohibido, llegarán a ser como Dios. Otras versiones dicen llegarán a ser como dioses. El mormonismo no es otra cosa que la actualización de ese deseo de Satanás mismo y de los corazones enfermos y endurecidos por llegar a ser dioses. El ser humano es una criatura, un ser insignificante, es un ser pecador que alcanza la salvación, la redención y la justificación por la sangre del Cordero. El ser humano está obligado a guardar los misbot, a guardar la voluntad del Altísimo, pero jamás pensando que eso lo va a convertir en Dios. Ojalá, amado hermano, amada hermana, esta predicación te abra los ojos para descubrir el peligro latente en el que se encuentran aquellas personas que empiezan a escuchar sus pláticas, que empiezan a seguir a esta secta, que ese es su verdadero nombre. El mormonismo se ha expandido sobre todo por la financiación de Estados Unidos
a todo el mundo, en particular a los países de Latinoamérica. Hermano, no hay nada que haga huir a Satanás y a las sectas como un verdadero estudio de las divinas escrituras. En los próximos videos estaré publicando la historia y parte de las doctrinas de otros movimientos religiosos, entiéndase Testigos de Jehová, que no son cristianos, entiéndase de la Iglesia Católica Romana, y iremos viendo poco a poco la forma de irles mostrando sus errores con caridad, con respeto, pero con la plena verdad de las Escrituras. Nosotros no podemos colgar papelitos como hacen en algunas partes, como en México, que dicen no acepto propagandas de ninguna otra iglesia. Al contrario, nosotros debemos estar dispuestos a dar razón de la fe, de la esperanza que hay en nosotros. Debemos estar preparados para ir a evangelizar, en particular con aquellos hermanos que han caído en las garras de Satanás a través de estas sectas, de estos movimientos malévolos que están torciendo no solo la doctrina, sino la conciencia y la voluntad de muchos. Que Yahweh te bendiga, hoy y siempre, en el nombre glorioso, en el nombre Kadosh, en el nombre único de nuestro Salvador y Mesías, Yeshua HaMashiach, a quien sea la honra, la gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén.